Está con nosotros Alberto Garzón de Izquierda Unida. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a los desayunos. Muchas gracias. Vamos a empezar con el dato del paro. Baja a 30.000, buena noticia para las 30.113 personas que han encontrado su empleo. Si lo comparamos con mayo del año pasado, no es un buen dato, pero sí baja. Sí, efectivamente es un buen dato, sobre todo para aquellos que han encontrado un trabajo. Pero lo cierto es que es un dato peor que el año pasado y que el año anterior, que son años de crisis. Por lo tanto, si nos salimos de ver el árbol y vemos el bosque, que es lo que nos interesa para el análisis, lo que comprobamos es que desgraciadamente no salimos de esta y se pone de manifiesto que las políticas que se están llevando a cabo en el ámbito de la reforma del mercado de trabajo pues no dan sus frutos, porque estamos peor que el año pasado. Pero el Gobierno no ha mentido, ha dicho que 600.000 más por lo menos este año, que iba a costar que se vieran los frutos de esa reforma y sobre todo, insiste, no llevamos ni 6 meses, es muy difícil reconducir una cifra tan mala de parados. Bueno, el Gobierno la verdad que ha tenido esa paradoja, decir que efectivamente va a destruirse empleo y que sin embargo va a hacer una reforma laboral para crear empleo. Yo creo que ahí ha sido sincero el Gobierno manifestando que va a haber mayor desempleo, pero sin embargo no nos da cifras ni fechas previstas para una recuperación y de hecho es que con las políticas que está haciendo es probable que veamos una recuperación muy tardía. Ustedes han sido muy críticos en Izquierda Unida sobre la política en concreto laboral, y hablo de la última reforma laboral del Gobierno, pero ¿había algún método mágico? Porque dicen, bueno, es muy fácil desde Izquierda Unida criticar todo y enmendar todo, pero ¿había algo que hiciera que se vieran los frutos tan rápido como ustedes están exigiendo? Sí, porque el problema de que haya mucho desempleo paradójicamente no tiene que ver con el mercado laboral, sino con las políticas de crecimiento. Es decir, los empresarios no están contratando trabajadores porque sean caros, como hace pretender la reforma laboral, sino porque la gente no está entrando a consumir porque se está empobreciendo y porque el Estado ha dejado de gastar en inversión pública. Por lo tanto, es ahí donde hay que dar. Si das una reforma del mercado laboral, estás acudiendo a los síntomas y no al problema. Por eso es imposible que una reforma laboral, sobre todo de estas características, pueda generar empleo de esa forma tan rápida. Hacía falta un plan de inversión pública bien reestructurado que sirviera para cambiar el modelo productivo. Pero no hay dinero y eso es una realidad inapelable. ¿Cómo vamos a inyectar dinero público, entiendo, para que se mueva la economía si no podemos sacarlo de ningún lado? No es tan inapelable. De hecho, los técnicos de Hacienda anteayer presentaron... Que no hay dinero, digo, ¿eh? Otra cosa es cómo claro, se mueva. Claro. Los técnicos de Hacienda presentaron anteayer un informe según el cual planteaban una reforma fiscal progresiva y muy justa para sacar 60.000 millones de euros del dinero donde realmente está, ¿no? Y de una forma justa. Entonces ese dinero sí se podría destinar a hacer ese plan de inversión pública y plantear una política alternativa. Si bien es cierto que España tiene su margen de maniobra y que también hay que tener en cuenta el rol que juega la Unión Europea. Estamos escuchando hablar en estas últimas horas de abismo, de apocalipsis. Da un poco de miedo a veces preguntarle a un político, no por la pregunta sino por la respuesta, si esto es así o no. ¿Estamos al borde del abismo, en su opinión? Bueno, yo creo que vamos hacia el abismo. Estamos repitiendo exactamente lo mismo que hace Grecia. Por lo tanto es el abismo para la mayoría, pero la verdad que parece un paraíso para una minoría que se sigue enriqueciendo. Es el caso de Grecia. Yo creo que es nuestro espejo porque estamos haciendo exactamente lo mismo, las mismas reformas, los mismos ajustes y en todo caso pues vamos a acabar igual que ellos. Bueno, pero desgraciadamente. No veníamos de la misma situación. Lo digo porque ustedes se quejan cuando se comparaba con Grecia, pero ahora también lo hacen ustedes. Hombre, igual no estamos. No estamos igual, pero sí es cualitativamente lo mismo. Es decir, la respuesta a un problema estructural se está dando a través de recortar lo público, son recortes en sanidad, en educación, privatizaciones en el caso de Grecia, pero que aquí ya se han anunciado y en definitiva pues un proceso de redistribución negativa, por decirlo así, donde los ricos se están haciendo más ricos. Y en eso sí es lo mismo, diferente grado, pero cualitativamente igual. Lo digo porque el grado, que es diferente y usted lo subraya, es importante también ahora. Sí, es importante el grado, pero en cualquier caso lo importante es la tendencia y si no seguimos, aunque vayamos más despacio, vamos hacia el mismo punto. Por lo tanto, es muy importante cambiar de rumbo. Lo que Izquierda Unida propone es la insumisión hacia Europa. Le pregunto, el cumplimiento del déficit parece que es evidente. Nos pueden dar más o menos margen, pero hay que hacerlo porque debemos dinero y esta es otra de las realidades. ¿Ustedes proponen que no se haga? Porque si haciéndolo estamos como estamos, no haciéndolo, ¿cómo estaría, por ejemplo, la prima de riesgo? Bueno, vamos a ver. El problema del déficit, por ejemplo, es realmente la consecuencia de la crisis y no la causa. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo que antes. Si acudes al síntoma, a intentar resolver el síntoma, no vas a la raíz del problema. No obstante, la Unión Europea lo que estamos viendo es el fracaso como institución, el fracaso como configuración y el diseño que está teniendo realmente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reconfigurarla absolutamente. Otra cosa es que sea posible y ya estamos viendo que Alemania y sobre todo los bancos alemanes no están
por la labor, pero es necesario. Y si no nos van a dejar y nos están presionando a hacer todo esto, pues llegará un momento en el que haya que replantearse verdaderamente, como está haciendo Grecia, intentar hacer alguna medida de presión, como está haciendo Grecia, oye, que somos una bomba de relojería, que no podéis hacer con nuestra población lo que queráis. Pero entre lo posible y lo necesario dice, bueno, quizá no sea posible. Es que esta es otra realidad ahora mismo, es que Merkel está marcando la política económica de la Unión Europea, o eso dicen algunos, y frente a eso, ¿qué puede hacer un gobierno como el nuestro? Bueno, pero es que Alemania ha marcado la política de la Unión Europea desde el principio, no es ninguna novedad. Entonces el propio Banco Central Europeo está configurado a imagen y semejanza del Banco Central alemán. Es decir, estamos en una Unión Europea que no es la unión romántica de los pueblos de Europa, es una Unión Europea hecha para satisfacer fundamentalmente los intereses de los bancos alemanes y franceses, que son los poderosos. Se pone de reflejo cuando ha habido esta crisis en la Unión Europea y el Parlamento Europeo, por ejemplo, no ha tenido ningún rol. Quienes han tenido un rol eran Sarkozy y Merkel, que no son parte de las instituciones como tal. Ese es el fracaso. Entonces, siempre ha sido así. Es un mal diseño y por eso nosotros estamos ya en contra en tiempos históricos de esta Unión Europea. Antes le preguntaba si estamos al borde del abismo, vamos al abismo, ha dicho no sé cuánto es el recorrido ese del vamos. Pues es un recorrido en el que no se puede predecir, no se puede predecir porque la economía pues ya estamos viendo que es todo incertidumbre, pero sí está muy claro que si haces este tipo de políticas deterioras el crecimiento económico y por lo tanto tienes menos capacidad para satisfacer a los llamados mercados. Cuando se habla de que el agujero del sistema financiero español podría ir entre los 60.000 y los 90.000 millones de euros, y le digo de sí o no, ¿debería pedir España un rescate para la banca? Es que no es tan fácil como un sí o un no, porque luego con matices, pero sí deberíamos pedirlo o no. España objetivamente necesita dinero para tapar el agujero del sistema financiero. Ahora bien, lo que lo puede hacer es, llamándolo rescate, llamándolo intervención. Yo creo que el portavoz del Partido Popular ha sido sincero en esa declaración. Por cierto, que es el coordinador del grupo de la subcomisión del FROP, que es una persona que sabe de lo que está hablando. En todo caso, es una persona sincera que ha manifestado que el agujero financiero es enorme y que la única forma, desgraciadamente, va a ser pagarlo con lo público. Entonces la pregunta es, ¿dónde obtenemos el dinero? ¿Se lo pedimos a Europa? ¿Hacemos una reforma fiscal progresiva? Y sobre todo, ¿qué hacemos después cuando hayamos saneado las entidades? ¿Las privatizamos y malvendemos como pretende el PP? ¿O por el contrario, como sería más lógico, nos la quedamos para fortalecer los instrumentos del Estado? En cualquier caso, no es una opción mirar para otro lado, insisto, hay que pedir el dinero. Y yo le digo, ¿se lo pedirían a Europa, sí o no? Es ahora mismo de donde pueden venir los 90.000, si son 90.000. Sí, de hecho, sería lo razonable pedirle un rescate a Europa. Lo que pasa es que ya sabemos qué tipo de rescate nos ofrece Europa. Nos ofrece más bien una forma de ahogarnos más, como ha pasado con Grecia y con Portugal. Por lo tanto, yo creo que hay que jugar muy bien la baza de la negociación y decirle, necesitamos este dinero, pero lo que no puede servir es para que nos condicionéis y nos estéis destruyendo la sociedad y la economía como habéis hecho con Grecia y Portugal. Por lo tanto, sí se necesita el dinero para salvar el sistema financiero, pero ¿cómo lo obtenemos y en qué condiciones? Es una cosa que hay que negociar muy políticamente. ¿Y cómo son esas condiciones? ¿Qué le diría usted si Rajoy le llamara a Izquierda Unida y le dijera, bueno, ¿cuáles son las condiciones que plantearía este grupo parlamentario? Pues tiene que imponer encima de la mesa, decirle, nosotros somos una parte muy importante de la Unión Europea y lo que hay que hacer es reformular la Unión Europea al completo. No puede ser que nos hagan planes de ajustes tan brutales como las privatizaciones y los despidos generales a funcionarios, etcétera, sino que tiene que servir para generar, por ejemplo, mecanismos como los eurobonos, regulación financiera, un banco público de inversiones fuertemente capitalizado para generar planes de inversión pública y sobre todo corregir las asimetrías de esta Unión Europea, porque el crecimiento de España es simbiótico con el de Alemania. Alemania ha estado creciendo fundamentalmente también porque aquí había una burbuja inmobiliaria que estaba financiada con dinero de Alemania. Es decir, la Unión Europea tiene problemas estructurales muy fuertes y hay que ir ahí a solucionarlo. Pero ya han dicho que no, así que yo le pregunto, la táctica, la estrategia de Izquierda Unida es insistir, porque ya han dicho presión, que no solo políticas en el sentido institucional, sino sobre todo desde la calle. Yo creo que si Alemania sigue sin dar su brazo a torcer, lo que nosotros creo que sería muy razonable hacer es buscar alianzas entre los países más afectados por esta situación, Portugal, Grecia, Italia, y hacer un polo de países que comparten objetivos y que no pueden dejarse estar subordinados de Alemania. Ahora parece que Alemania dice que sí a los eurobonos, pero que a cambio habría una cesión de soberanía, como Izquierda Unida. Hemos escuchado que ayer le dice que ya estamos intervenidos, daría igual, eurobonos
sí, dirían? Bueno, sí, eurobonos hay que hacerlo. Es un mecanismo que lo que hace es fomentar la solidaridad dentro de la Unión Europea para financiarse, ¿no? Pero evidentemente sí es verdad que estamos intervenidos porque en la medida que nos ayudan, entre comillas, y nos ponen condiciones es una intervención. Después la podemos llamar como queramos, pero es una intervención. Los eurobonos es un mecanismo que es necesario, pero no es suficiente, porque te pueden especular igual con los eurobonos, lo mismo que han especulado con la deuda española. Por lo tanto, también hay que poner regulación financiera, por lo tanto hay que reestructurarlo todo, pero son mecanismos que sí son necesarios. Otra de las banderas de Izquierda Unida es esa comisión de investigación en el caso de Bankia, pero teniendo mayoría absoluta el Partido Popular, a veces da la sensación, por lo que hemos visto incluso en algunos parlamentos autonómicos donde el PP o el PSOE puedan tener mayoría absoluta, que no arroja mucha luz. Si esa es la intención, ¿no hay otra forma de saber lo que ha pasado? Bueno, vamos a ver, desgraciadamente es verdad que hay una mayoría absoluta y por lo tanto pues pueden hacer lo que quieran. Lo que pasa es que la presión social está ahí. Ya hemos visto, según las encuestas del país, nos decía que era el 95% de la población la que quería investigar. Por lo tanto, la presión social es muy importante, visibilizarlo también. Entonces, yo creo que el Partido Popular no va a poder aguantar mucho tiempo esto y sin asumir un coste social muy importante. Los periodistas también harán su trabajo, desgraciadamente, incluso ya dicho de una forma un poco desordenada, hasta los estudiantes de tesis acabarán haciendo lo que tendría que haber hecho el Estado, que es investigar las responsabilidades de esta estafa. Has mencionado 2 veces la presión social, ha apelado incluso, no sé si porque los políticos ya no van más allá, a la presión social. ¿A qué se refiere? ¿Le está diciendo a la gente que salga, que lo pida? Sí, claro que sí, hay que salir a la calle, movilizarse y demostrar que es una herramienta perfectamente legítima para hacer política y decir que no se puede limitar la democracia a votar cada 4 años y que esos 4 años además no haya ningún tipo de vinculación con el programa electoral, como desgraciadamente estamos viendo. Por lo tanto, la movilización social es una herramienta fundamental para decirle a los políticos, a esa mayoría absoluta, decirle es que no podéis hacer lo que queráis con nosotros. Evidentemente, pues es un proceso y no es de la noche al día los resultados que se van a ver. Muchos les recuerdan a ustedes y al Partido Socialista que las elecciones han sido hace apenas 6 meses, más allá de que luego el Gobierno ya ha tenido que tomar ciertas decisiones, ha tenido una mayoría absoluta impresionante. Y es más, las últimas encuestas dicen que mantendría prácticamente los mismos datos, así que no parece que a la gente le llegue mucho o tanto el mensaje que ustedes lanzan. Bueno, yo creo que nosotros estamos viendo una subida muy importante. Lo cierto es que aunque la situación económica se desplome de un día para otro, como hemos visto desgraciadamente, la opinión de la gente se va formando con mucha más lentitud. En todo caso, las elecciones en Andalucía mostraron que la fortaleza del PP no es la que se pretendía después de haber conseguido una mayoría absoluta. Apenas pasaron 3 meses y el Partido Popular no logró la mayoría absoluta en Andalucía como esperaba. Pero con muy pocos votos, creo recordar. Por primera vez, sí, efectivamente. Votos, pero por primera vez el PP ganó allí las elecciones. Otra cosa es que Izquierda Unida le echaron una mano al PSOE. No, pero perdió 400.000 votos con respecto a los votos que había obtenido en las generales en Andalucía. Esos son 400.000 personas que votaron al PP en las generales y en Andalucía no lo hicieron, que eran 3 meses en los que ya se habían hecho recortes y ni siquiera se habían presentado los presupuestos. De modo que el Partido Popular pierde apoyo y también lo pierde el Partido Socialista, según vemos las encuestas. Insisto, es muy parecido a lo que pasa en Grecia, donde las políticas tradicionales están perdiendo apoyo popular, pero es cierto que no puede ocurrir en 2 o 3 meses, pero sí que se va viendo esa tendencia. Ahora hablaremos de los recortes en Andalucía, donde ya está Izquierda Unida también. Ha dicho usted una frase tremenda sobre Bankia. El PP está encubriendo un delito económico. Se niega a investigar las causas de la crisis. ¿Tiene pruebas de que haya encubrimiento? ¿Lo va a denunciar? Hombre, encubrimiento hay porque estamos diciendo que hay un agujero financiero que vamos a pagar entre todos, que hay que investigar y el Partido Popular no quiere investigar y el Partido Socialista le ha costado 3 semanas querer investigar. Por lo tanto, es un encubrimiento de un posible delito económico si nos atendemos, pero es obvio que un agujero de esa magnitud no se ha creado tampoco en un día. Es decir, son muchos años donde hay responsabilidades políticas porque tenemos al presidente como era Rato, etcétera, tenemos a muchos sujetos vinculados al partido político del Partido Popular y además no solo te diré que encubre el delito económico, sino que además con la amnistía fiscal es que lo fomenta y ayuda a aquellos que han cometido un delito económico, que es el delito económico de la evasión y elusión fiscal en las últimas décadas. Entonces es un Partido Popular con una política muy de clase. Pero cuando alguien, sobre todo con una responsabilidad pública como la suya, habla de delitos, ¿se plantean ir a los tribunales de alguna manera? Nosotros si tiene constancia o intuye que ha podido producirse. Nuestra organización está planteando hacer un montón de querellas y de denuncias. De hecho, lo hemos planteado incluso en otro tiempo, viendo las posibilidades sobre el gobernador del Banco de España, que también consideramos tiene una alta responsabilidad. Pero entendemos que de momento, y dentro de lo que está en nuestra institución, lo hemos planteado en el Congreso de los Diputados, lo presentamos ya en febrero de este año y sin embargo, bueno, seguimos intentándolo porque creemos que es en el Congreso, imitando un poco lo que hizo Estados Unidos, que presentó una comisión de investigación, etcétera,
donde se tiene que fomentar la verdad. De hecho, podríamos llamarlo la Comisión de la Verdad. Sí, lo ha dicho también alguien en el Partido Socialista, que como usted recordaba tardó 3 semanas en decidirse. Sobre los consejeros de los partidos, como el suyo, dentro de las cajas. Esto es otra cosa que ha existido y que hasta que no ha saltado todo el lío, todos han mirado para otro lado. ¿Qué les decían sus consejeros? Por ejemplo, en el caso de Bankia, que sé que ahí le han pedido que dimitiera, sí, pero ustedes le han pedido que dimitiera cuando el partido se estaba acabando con el pitido final del árbitro. Sí, es cierto. Los consejeros es una figura que los partidos proponen a un experto para que sea su consejero. Depende también de qué caja de ahorro. En algunas cajas de ahorro, de hecho, nos bloqueaban para que Izquierda Unida no pudiera mirar lo que pasaba. En el caso de Bankia es cierto que había un experto nombrado por Izquierda Unida y por lo tanto probablemente haya tenido grandes responsabilidades, no las mismas que el presidente, y ya veremos qué responsabilidades ha tenido, pero tiene que pasar también por esa comisión de investigación, caiga quien caiga. ¿Y no debería haber dimitido antes? O es más, ¿no deberían ustedes haberle pedido que dimitiera antes como partido, ya que, hombre, lo de Bankia nuevo tampoco parece que fuera, ¿no? Bueno, es una decisión que le compete a la Federación de Madrid, porque somos una organización federal y la Dirección Federal no lo puede hacer. Creo que a nivel personal, yo si hubiera sido consejero, evidentemente, pues hubiera dimitido en ese momento, pero bueno, es una decisión que ya es personal y en todo caso la Organización de Madrid la que tiene que tomar esa decisión. ¿Su opinión es que sí? Sí, por supuesto, porque de hecho estás siendo partícipe de un proceso que ya hemos visto cuáles son los resultados. ¿Y se han preocupado de ver qué pasa en el resto de cajas, teniendo en cuenta el precedente o la visibilidad que ha tenido lo de Bankia? Porque supongo que están en otras cajas donde quizá también haya problemas y no se esté informando al partido. ¿Sí? ¿Qué está pasando? La verdad es que desconozco cuáles son nuestros consejeros en el resto de cajas de ahorro. De hecho, la mayor parte no tenemos porque nos han bloqueado para no poder entrar. Pero está claro que lo que ha pasado en Bankia también se ha repetido en diferente grado en otras cajas de ahorro y por lo tanto lo que tenemos que hacer es investigar todo en absoluto. Nosotros trabajamos con plataformas de trabajadores de cajas de ahorro que están denunciando lo que ha pasado, pero no lo denuncian ahora, sino que lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Entonces es un agujero negro que es verdaderamente una especie de catástrofe financiera. Antes ha mencionado los recortes en general, ha sido también otra de las grandes críticas, oposición frontal de Izquierda Unida, y claro, gobernar tiene estas cosas. Cuando uno está en la oposición critica los recortes, pero de repente llega un gobierno como el andaluz donde se tienen que llevar a cabo recortes, y ahí está Izquierda Unida. Sí. ¿Cómo cambia el mensaje cuando uno está en el gobierno? Bueno, no tanto, porque lo cierto es que Izquierda Unida recibió un programa, el plan de ajuste del Partido Socialista, y tuvo un día para hacer modificaciones, por lo tanto lo tuvo que aprobar por la formalidad y por la lealtad a un gobierno del que se es parte, pero no solo se es gobierno, pero luego lo que hemos conseguido ha sido pararlo. Se ha aplazado el plan de ajuste, por lo tanto no hay recortes materializados en Andalucía hasta este momento. El PP ya sabe que no dice lo mismo, dice que ya hay centros de salud cerrándose, que ya hay ajustes en la sanidad, recortes en la sanidad andaluza. El plan de ajuste no se ha aprobado. El PP puede decir muchas cosas, de hecho dice muchas cosas que no son verdad, es decir, miente. Pero en cualquier caso lo que es cierto es que los recortes no se han materializado, ese plan de ajuste, ese decreto no se ha aprobado, se ha aplazado para negociar con los actores sociales y bueno, vamos a ver cuando se materialice cómo se redistribuye. Lo cierto es que si una comunidad autónoma no recibe el dinero que le corresponde o que tenía antes, pues va a tener que tener menor gasto, siempre y cuando estamos en esas condiciones. La importancia es cómo se redistribuye, cómo se distribuye ese coste de la crisis y eso es lo que va a intentar estar en el decreto. En cualquier caso, los recortes son siempre negativos. Siempre negativos van a ser los recortes para una economía. La mayor parte del dinero, decía, va a educación y a sanidad. Luego, si hay menos dinero, habrá menos dinero ahí también. ¿Y formará parte de Izquierda Unida de un gobierno en el que eso ocurra? Pues desgraciadamente es verdad que si tus competencias son fundamentalmente sanidad y educación y tienes ese menor dinero, pues tendrás que dedicar menos dinero a esa cuestión. Entonces, formalmente, probablemente, pues veamos eso. Lo que pasa que no es lo mismo bajarle dinero a los funcionarios que quitar en otras partidas. Eso le corresponde a la Junta de Andalucía y a la parte que corresponde a la Izquierda Unida. Pero veamos otras formas de luchar aparte de estar en las instituciones. Vamos a escuchar, si le parece también por aquí a Alberto Garzón, el resto de preguntas. Adelante. Sí, bueno, yo quería saber, porque ha hablado de evolución de intención de voto, ha reconocido que los movimientos están siendo lentos para la intensidad de la vida política diaria. Me gustaría saber su opinión en caso de que suframos algún tipo de intervención, rescate, lo llamemos como lo llamemos nosotros, lo llame como lo llame el gobierno y lo llame como lo llame Europa. ¿Usted cree que deben convocarse elecciones generales inmediatamente? ¿Necesitaría el gobierno que llegue a ese punto pedir una validación más allá del Congreso de los Diputados en las urnas?
Bueno, yo creo que lo primero es movilizar y concienciar a la gente, porque efectivamente unas elecciones generales en el que un partido está intervenido, pues al final en realidad no te cambia mucho las circunstancias en general, porque si sigues estando intervenido, pues estás obedeciendo órdenes que vienen desde fuera. Por lo tanto, lo que necesitamos en primera instancia es una población que esté dispuesta a superar esa situación. Creo que es la que vamos viendo esa tendencia por la evolución de voto, por la manifestación de la gente, lo que está haciendo y las manifestaciones sociales crecientes, pero lo cierto es que tarde o temprano este gobierno yo no creo que llegue a toda la legislatura. Va a tener que convocar elecciones anticipadas porque, ya decía, si el espejo es Grecia, desgraciadamente vamos a ver pues una situación de inestabilidad por el efecto social que producen los recortes y la intervención, rescate, se le llame como se le llame, que va a generar pues un caos social desgraciadamente porque recae sobre la mayor parte de la población. Entonces sí que es probable que tengamos que ver elecciones anticipadas tarde o temprano. Pero por presión de la calle, no por la intervención en sí. Sí, no, yo creo que por presión de la calle. De hecho, en Grecia no hubo elecciones anticipadas, se produjo el rescate, se tiró un gobierno justo cuando pedía más democracia. Recordemos que sugirió la posibilidad de un referéndum y los llamados mercados reaccionaron, pero no para convocar elecciones, sino para cambiar el ministro y cambiar un poco la configuración y fortalecer esa subordinación a Europa. Pero no convocaron elecciones hasta mucho más tarde. Por lo tanto, lo importante y lo primero es la movilización social. Marisa. Sí, a mí me gustaría tocar un poco el tema de Bankia y sobre todo en dos aspectos que yo creo que ahora están pues debatiéndose, ¿no? En primer lugar, me gustaría saber si ahora que Bankia ha sido nacionalizada, ustedes serían partidarios de que la entidad saliera de bolsa. En segundo lugar, también me gustaría saber si creen ustedes que para bajar la prima de riesgo, esta que tenemos ya a niveles estratosféricos, habría que prohibir las posiciones cortas, como ya sucedió hace unos meses y después se dio marcha atrás. Y después también me gustaría saber si no cree usted que es un poco peligroso hacer tanta comparación entre la situación de España y la situación de Grecia, porque es verdad que España ahora se puede pensar que puede estar cerca del riesgo de un rescate, pero los problemas de origen a mí por lo menos me parece que no son los mismos. Entonces no sé si es una buena estrategia comparar continuamente o hacer una similitud entre España y Grecia. Bueno, es una similitud objetiva, quiero decir que es el efecto de las políticas que se generan y por lo tanto, aunque la situación de origen no sea la misma, sí que es relativamente parecida. Las posiciones comerciales de Grecia, Italia, España son muy parecidas con respecto a las posiciones de los países del centro como Alemania y de ahí derivan los problemas. En el caso de Grecia la deuda era fundamentalmente pública, en el caso de España es privada, eso sí que lo cambia, pero lo cierto es que cuando tú aplicas recortes afectas al crecimiento y por lo tanto empiezas a llevar la economía en una senda que es la misma, solo que Grecia va más avanzada. La cuestión de la prima de riesgo es muy importante porque los movimientos especulativos tienen mucho que ver. También, como la prima de riesgo es un diferencial, no solo podemos mirar a España, tenemos que mirar a Alemania. Y en un momento de crisis, los inversores, digamos, los especuladores, al final, los grandes bancos, las grandes fortunas, se refugian en Alemania y por lo tanto también sube nuestra prima de riesgo. Es verdad que hay que hacer una regulación muy fuerte, pero las competencias no solo están en España, por lo menos en esta estructura europea actual, y por lo tanto hay que hacer mucha presión para que, por ejemplo, los mercados paralelos, como el de mercado de seguros de impagos, también tengan una regulación muy fuerte que hagan que no se pueda especular, que es verdaderamente lo que se está haciendo. Así que radicalmente sí, hace falta mucha más regulación y prohibir actividades especulativas. La primera pregunta, ¿cuál era? Perdona. La primera era si Bankia debería salir de bolsa ahora que ha sido nacionalizada. Sí, yo creo que sí. No puede estar sometida a los vaivenes y oscilaciones, como hemos visto, desgraciadamente, que dan pie a especulaciones, de actividades especulativas que al final acaban repercutiendo en los accionistas, que en este caso pues va a ser en gran parte el Estado español, es decir, todos nosotros. Creo que además de ello habría que mantener la garantía de que Bankia sea un instrumento al servicio del Estado que se pueda utilizar para fomentar un nuevo modelo productivo, a diferencia del Partido Popular que plantea sanear y cuando ya esté saneado malvenderlo, privatizarlo para que otra vez cuando ya esté bien pues los inversores privados sean quienes se beneficien. Socialización de las pérdidas, privatización de las ganancias. Jesús, cerramos contigo. Cuando usted llegó al Congreso venía de, no digo protagonizar, pero sí claramente apoyar y ser partícipe del movimiento 15M, ¿no? Y a este movimiento se le achacó, sobre todo al principio, pues tener un carácter absolutamente antisistema, ¿no? Una vez que está en el Congreso, ¿cree posible desde dentro lo que algunos llaman, y este fin de semana ha habido análisis muy interesantes en la prensa, la necesidad de refundar la democracia? Estamos permanentemente rescatando los bancos, pero hay quien mantiene que hay que rescatar también la democracia o refundarla.
ante esa crisis además institucional que estamos viendo, ¿no? Una vez que está dentro, y es político y es parlamentario, ¿ve posibilidades de hacerlo? Sí, posibilidades, pues técnicamente parece muy difícil. Con una mayoría absoluta del Partido Popular la necesidad es absoluta. La necesidad es imperiosa porque tenemos en cuenta que no es solo una crisis económica que se manifieste en altos grados de desempleo, etcétera, sino que es una crisis política, incluso de valores, es una crisis también ecológica, que manifiesta que la gente no tiene credibilidad ya, bueno, el sistema político no tiene credibilidad para la gente está manifestando pues lo que fue el 15M, un movimiento que manifestaba la frustración de la gente, no solo ante una situación económica, sino también al papel de los partidos políticos, su opacidad, su falta de transparencia. Por ejemplo, estamos viendo desgraciadamente casos como el de Urdangarín, casos como la Gürtel, los ERES en Andalucía, el caso de Díbar. Estamos viendo tantos elementos que es normal que la gente tenga una frustración, y sí, hay que refundar el país sobre unos valores nuevos de solidaridad y de transparencia y más democracia. Por lo tanto, tenemos que profundizar esa democracia real, la democracia interna de los partidos y todos esos elementos. Y es fundamental porque, insisto, no solo es una crisis económica. Ahora bien, la posibilidad técnica en estos momentos, con una mayoría formal absoluta del Partido Popular, parece difícil, pero creo que si este mensaje va prosperando y se va difundiendo y extendiendo, sí tendremos la posibilidad de ver un proceso de transición que se podría decir de esta forma sería una especie de segunda transición para refundar nuestra democracia y nuestro país. Terminamos. Una pregunta más. ¿A Izquierda Unida le interesa un partido socialista fuerte porque es la verdadera opción de gobierno, por lo menos en el gobierno central, o un PSOE debilitado del que Izquierda Unida puede robar algunos votos? Bueno, el Partido Socialista es que es una entidad muy compleja. El Partido Socialista tiene una base social con muchos militantes de izquierda muy frustrados por lo que está haciendo su dirección. Por lo tanto, yo creo que lo que interesa es que la base social se configure de forma común. Es decir, si nosotros nos vota la base social del Partido Socialista, encantados, porque lo importante son las políticas que llevamos a cabo. Eso es obvio. Ahora bien, el Partido Socialista, como está funcionando hoy en día, viene a remolque nuestra. Hemos presentado lo de Libia la legislatura anterior, el PSOE nos votó 2 veces en contra y ahora lo pone como propuesta estrella. La comisión de investigación de Bankia va 3 semanas por detrás, y la de Díbar la van a presentar ahora y nosotros ya es la tercera vez que la presentamos. Entonces el Partido Socialista, mientras nos copie ideas, siempre y cuando se puedan materializar, pues está muy bien. La pena es que cuando está gobernando se convierte en un partido de derechas también en el discurso. Con y el por que lo ustedes tanto, pactan incluso a veces. Bueno, mientras estuvo gobernando... Con ese partido de derechas algún pacto han hecho. Cuando estaba gobernando... No, en el digo, gobierno. ahora hablamos de Andalucía, en el tema de Asturias, es decir, para ser tan de derechas... Bueno, son alianzas incluso tácticas. pactan hasta con el Partido Popular en el caso de Extremadura. Bueno, no hay pacto, simplemente hay que no apoyas ni al PP ni al PSOE, no apoyas a ninguno de los dos y por lo tanto entra el Partido Popular por defecto. Más allá de esa cuestión, el Partido Socialista es un partido ajeno. Tú eres un partido que gobierna, cogobierna con él, pero tú no eres el Partido Socialista. Yo no soy el Partido Socialista, no tengo ninguna vinculación con el Partido Socialista. De modo que sí hay alianzas tácticas porque compartes un objetivo concreto en un momento histórico muy especial. Y eso sí que lo veo normal y estratégicamente deseable. Pero hay que valorar si son adecuadas o no las diferentes tácticas. Bueno, le agradecemos mucho a Alberto Garzón que haya estado hoy en los desayunos, le esperamos más adelante. Gracias. Muchísimas gracias.